Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. El tema de hoy es el proyecto de ley de pesca, esta iniciativa legal que se encuentra en discusión al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto de esta iniciativa, ya nos acompaña la asambleísta Verónica Guevara. Verónica Guevara, periodista, maestrante en Administración Pública, asambleísta por la provincia del Guayas por la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Y también para conocer detalles respecto de esta iniciativa que, insistimos, se encuentra en discusión al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria, ya nos acompaña la legisladora Mercedes Serrano. Mercedes Serrano, abogada, magíster en Derecho de Empresas, asambleísta por la provincia del Oro por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Y lo dicho, esta iniciativa se encuentra en construcción al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, que a propósito la semana anterior recibió a varios delegados de distintos sectores del gremio de los pesqueros. A propósito, vamos a revisar un reportaje. Son los representantes del sector pesquero y camaronero del país quienes llegaron hasta el edificio de la Asamblea Nacional en Quito para exponer sus observaciones sobre el proyecto de ley de pesca. Gabriela Cruz es representante de la Federación de Cooperativas de Pesqueros del Ecuador. Sostuvo que la iniciativa legal debe proponer una institución que proteja a quien se dedica a esta actividad. A donde tenemos que prevalecer la sostenibilidad de los recursos marinos. Mientras que Víctor Pacheco, del sector cangrejero y conchero, pidió que se mejore el sistema de control a las grandes empresas camaroneras. Eso es una idea que nosotros le hemos planteado para identificar directamente desde cualquier ámbito del mar territorial a los pescadores artesanales y a la pesca industrial. Gonzalo Morán, por su parte, hizo precisiones al articulado presentado por el Ejecutivo. Y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La Comisión de Soberanía Alimentaria informó que en 45 días tendrá listo el informe para primer debate del proyecto de ley de pesca. El Ejecutivo entregó el texto a la Asamblea Nacional en agosto de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Muy bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos de los aspectos que concierne este proyecto de reformas. Allí observábamos algunos elementos, nos encontramos en vivo. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, Canal 42 en la ciudad de Quito, también por la señal de la radio, todo el territorio ecuatoriano. Reitero, observábamos allí algunos aspectos, elementos que conciernen este proceso de socialización de esta iniciativa, que fue entregada por el Ejecutivo en el mes de agosto hasta la Asamblea Nacional. Vamos a saludar con nuestras invitadas. Legisladora Mercedes Serrano, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo muy fuerte para todos los televidentes y los radioescucha de la Asamblea Nacional. Estamos siempre pendientes y legislando a favor de ustedes, a favor del pueblo, y yo creo que el tema a tratar en esta tarde es muy importante para el sector pesquero y además para toda la ciudadanía y la economía del país. Claro que sí. Asambleísta Verónica Guevara, gracias por estar con nosotros en la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es importante dar a conocer lo que la Comisión está tratando, lo que hacemos cuando vamos a territorio también al conversar con las organizaciones, con los pescadores artesanales, con los cangrejeros, con los concheros. Es importante que todo ese pensamiento, todos esos aportes que recogemos, aparte de también las denuncias y las demandas del sector, sean analizadas y puedan contribuir a la construcción
de este proyecto muy apegado a la realidad que vive el sector pesquero del país. Claro que sí. Empecemos. Asambleísta Mercedes Serrano, ¿cómo se encuentra compuesta la flota pesquera de nuestro país? No sé si con esta pregunta empiezo a tomarles la lección, si se quiere. Entiendo que hubo un proceso de socialización ya la anterior semana con varios sectores, pero ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación, el estado del sector pesquero de nuestro país? Bueno, básicamente actualmente existe una clasificación entre el sector artesanal y el sector industrial, pero existe un pedido, un clamor, un llamado de parte de todo el sector pesquero en donde piden una tercera clasificación, que es el sector artesanal, el sector semi-industrial y el industrial. Más que todo para poder diferenciar y clasificar en qué sector de las áreas náuticas, del área marítima, puedan cada uno pescar y obtener estos recursos marinos, ¿verdad? Entonces, esos son una de las observaciones y uno de los pedidos del sector pesquero que se está recogiendo dentro del nuevo proyecto de ley. ¿Cómo se diferencia entre el sector artesanal, semi-industrial y el industrial como tal? Básicamente es respecto al tema de dónde, a qué millas, hasta qué millas tú puedes estar pescando, hasta qué cantidad de millas tú puedes entrar. Obviamente también existen unas prohibiciones de parte de que el sector semi-industrial no puede meterse en las millas náuticas del sector artesanal, o el sector artesanal no puede irse más allá de las permitidas, y así también el semi-industrial no puede irse en el sector industrial, ¿verdad? Y el sector industrial tampoco no puede meterse dentro del sector artesanal. El sector artesanal está pidiendo que se le respete las 8 millas náuticas. Desde el perfil costanero. Desde el perfil costanero, muy a pesar de que la primera milla náutica también se lo utiliza para como muy artesanalmente, muy doméstico, ¿verdad? Una pesca doméstica. Tal más vez que todo. Las embarcaciones son un poco más pequeñas, sí, porque son unas canoas, se lo utilizan, se lo conocen como pesca de subsistencia más que todo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dentro de esa milla están pidiendo de que se le respete ese espacio a esta pesca de subsistencia, y a partir de ahí, pues, hacer que se le respeten que dentro de las 8 millas náuticas el sector artesanal tenga la prioridad para poder pescar dentro de esta área. Correcto. Asambleísta Verónica Guevara, dentro de este diagnóstico, ¿cómo se encuentra la situación del sector pesquero artesanal, que entiendo es el que ha presentado el mayor número de observaciones a esta iniciativa? Bueno, debemos primero tener claridad de cuál es el procesamiento que se le ha dado en la comisión a este proyecto de ley. Existían 3 proyectos que fueron presentados por uno en el caso de este periodo legislativo, por Pedro Curchumbi. Existía el proyecto presentado por el ex asambleísta Pedro de la Cruz, y otro proyecto, que en este momento se me escapa el nombre del legislador, que fueron unificados por ser de la misma materia. Luego de esto, la comisión conforma una subcomisión para que le dé tratamiento a este proyecto de ley de pesca. ¿Y después en ese sentido, sí quería indicarle, comienza a trabajar la subcomisión que estuvo en ese entonces como coordinadora, la asambleísta Liuba Cuesta, que ya tenía listo un primer informe, porque hay que citar los antecedentes para tener claridad de hacia dónde va este proyecto de ley. Usted citó que fue en agosto que se presentó este proyecto. Efectivamente, viene un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo. Nosotros ya habíamos escuchado que había la intención de enviar este proyecto. Lo que nunca esperó la comisión realmente es la forma sorpresiva en la que se le da tratamiento por parte del CAL. ¿A usted le llamó la atención esta iniciativa por separado? No solamente que me llamó la atención, fue rechazado por el sector pesquero artesanal. ¿Por qué? Porque envían el proyecto desde el Ejecutivo. Nosotros lo que pensamos, lógicamente, en la comisión, los miembros, era que esto iba a sumarse a lo que ya se había trabajado, porque la subcomisión tenía ya presentado un primer borrador de informe para ser aprobado en la comisión y luego bajar al debate como corresponde al proceso parlamentario. Una precisión nada más, cuando hablamos de borrador de informe, no es el documento que ya pasa al Pleno, sino es el que previamente lo conoce la comisión. Por supuesto, porque es una subcomisión creada por la comisión para este tratamiento, porque tenemos también otros proyectos de ley que tratar. Viene el CAL, y la sorpresa, y que el pueblo ecuatoriano debe conocerlo, es que a pesar de haber un informe, claro que no es vinculante, de la Unidad de Técnica Legislativa, lo envían a la Comisión de Desarrollo Económico.
como miembros, sí, como miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, al conocer de este procedimiento que ya se discutía en los pasillos de la Asamblea antes de llegar al CAL, porque los representantes de la Federación, en este caso de Pescadores Artesanales, tenía conocimiento ya del tratamiento que se le iba a dar. Entonces sí fue realmente sorprendente para nosotros, pero la comisión, y debo resaltar, todos los miembros, independientemente de la línea política, tuvimos a bien conversar sobre este particular y presentar firmemente nuestro rechazo a este tratamiento. Nosotros somos la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Al conversar con el señor presidente, indica que se iba a dar una nueva sesión del CAL y que se le iba a dar el tratamiento correspondiente. Es así que regresa a nuestra comisión. Con respecto a lo que usted me indica, efectivamente, el sector pesquero artesanal se sintió por parte del Ejecutivo bastante menospreciado, por decirlo menos. En ese proyecto este proyecto, al comenzarlo a revisar y hacer una matriz, porque hay que decir el tratamiento que se le está dando en la comisión. En la comisión lo que se ha establecido es pedí hace 15 días que sea recibida la FENACOPEC. Allí vinieron los representantes de las 5 provincias costeras y también se sumó la provincia de Los Ríos, a dejar sus observaciones con respecto a que se considera que este proyecto del Ejecutivo está bien estructurado, efectivamente tiene menos artículos que el proyecto de borrador que había presentado la subcomisión, pero no contempla, ya que hay artículos muy generalizados, que no contempla realmente beneficios para el sector pesquero artesanal. ¿Beneficios como cuáles? Beneficios como cuáles que respondan a las demandas que han tenido históricamente. Una de ellas, por ejemplo, es efectivamente que se reconozca como área exclusiva las 8 millas, eso está en el artículo 60 de zonificación, donde muy generalmente se habla y no se contempla exclusivamente esas 8 millas para el sector pesquero artesanal. Recordemos que el acuerdo ministerial ha sufrido varios cambios, varias reformas, y es así que este acuerdo ministerial, el primero fue emitido en el año 1984, la última modificación fue en el 2016, donde en varias de estas modificaciones se pusieron nuevos puntos en el área declarada reservada, pero una de las cosas que realmente hasta el día de hoy demanda el sector pesquero artesanal y considera un atentado para su espacio de trabajo y para el ecosistema es la última reforma con respecto a que dentro de esta zona de pesca reservada puedan ingresar la flota industrial de red de arrastre para la captura de camarón pomada que llega hasta la 2ª milla náutica. A ver, sobre este tema en específico quisiera consultarle a la asambleísta Mercedes Serrano en qué consiste y cuáles serían las consecuencias en caso de que puedan ingresar este tipo de flotas, ¿se entiende, dentro de las 8 millas náuticas? Perdón, solo un punto de información. En este momento, de acuerdo a este acuerdo ministerial, ellos ya ingresan. En este momento ellos ejercen ya esta actividad dentro de las 8 millas que inicialmente fueron consideradas exclusivas para el área de pesca artesanal. Correcto. Asambleísta Mercedes Serrano, ¿cuáles serían las consecuencias entonces? Bueno, yo quisiera completar algo de lo que estaba mencionando Verónica en sentido del tratamiento que se le dio a la ley. Quiero mencionarte, Ricardo, que mi persona es miembro de la subcomisión que se creó para el tratamiento de esta ley, de la subcomisión de pesca, para analizar y recoger todos los argumentos y los insumos del sector pesquero y poder armar un borrador final para que este sea presentado a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y justamente hoy en la mañana, a primera hora de la mañana, nos reunimos, sesionamos en la comisión y el coordinador, que es el asambleísta Boris Estupiñán, en compañía con los demás miembros de la subcomisión, hemos presentado el proyecto, el borrador del proyecto de ley, en donde básicamente hemos acogido y hemos incorporado todos los artículos que consideramos que eran válidos, que eran completamente acertados, que presentó el Ejecutivo, entonces fueron incorporados en el artículo, en nuestro proyecto de borrador que tenemos. ¿Se incluyen estos beneficios que han solicitado los sectores de la pesca artesanal? Bueno,
Verónica lo mencionó de que lamentablemente el sector pesquero artesanal se sintió completamente excluido por parte del Ejecutivo. No se vio que realmente le estaban dando la importancia de vida. De hecho, he tenido muchas socializaciones en la provincia del Oro, que es un sector pesquero fuerte en la provincia, en donde decían de que no se los están tomando en cuenta, donde son ellos los que día a día salen a alta mar, pescan y por lo tanto corren riesgos con su vida, la inseguridad, y están cansados de eso porque encima supuestamente el Ejecutivo presentó un proyecto de ley en donde se socializó en territorio, cuando jamás sucedió eso. Por lo tanto, el sector pesquero artesanal, como te digo, estaba molesto con los representantes del Ejecutivo porque en este proyecto de ley no estaban siendo tomados en cuenta. Y obviamente en nuestra base, en nuestro proyecto base que teníamos como subcomisión, que salió producto de la unificación de los 3 proyectos presentados por los asambleístas anteriores, sí están siendo tomados en cuenta todo el sector artesanal. Aquí la idea no es ni que gane el sector artesanal ni el sector industrial. La idea es que todos se beneficien del sector pesquero, porque la intención y el objetivo y el espíritu de la ley es que toda la cadena productiva del sector pesquero realmente gane en este sentido, ¿verdad? Y obviamente la idea no es que se los perjudique ni que cometan delitos o tratar de sancionarlos porque se quiere beneficiar a un sector, en este caso el sector industrial o el sector pesquero. No hay nada. Aquí se está legislando en favor del pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta el sector pesquero, sus necesidades, al sector artesanal y también beneficiando y tomando en cuenta al sector industrial. Se incluyen entonces el respeto a toda la cadena productiva pesquera. De pesca, se habla de las 8 millas. Y en el tema de seguridad, ¿cuál es la protección que uno pretendería entregarles, ¿no?, a este sector de los pescadores artesanales? Quisiera hacer énfasis en ellos porque se entiende que han sentido algún tipo de vulneraciones. Correcto, se sienten completamente afectados todo el sector pesquero, insisto, artesanal, porque ellos son los que salen en sus embarcaciones dentro de las 8 millas a pescar, a coger los alimentos para poder venderlos y todo, pero lamentablemente se van 4, se van 3 y regresan 2. O regresa 1, o regresan los 4, pero regresan sin pesca, pero no porque no han pescado, sino porque les han asaltado, porque les han robado su pesca. Los denominados piratas. Los denominados piratas. Entonces, la idea es de que obviamente se les brinde primero una seguridad con una buena política pública de parte del Estado, de parte del Ministerio del Interior, con todas las instituciones correspondientes, se les brinde la mayor atención para brindarles una seguridad de calidad, obviamente, a todo el sector pesquero, y por lo tanto también se está tratando de regular de que sus embarcaciones, las propiedades de ellos estén aseguradas, porque en el caso de que también, en el caso de que se les roben sus motores, puedan de alguna manera recuperarlos, porque encima son extorsionados. Al momento que ellos salen a alta mar, regresan hasta sin motores muchas veces. Que muchas de las veces es el objeto más fácil de robar. Y es su herramienta de trabajo. Claro. Y es su herramienta de trabajo. Por tanto, al momento que regresa sin un motor, ¿qué es lo que pasa? El ladrón, el pirata, horas seguidas le dice, yo tengo cómo venderte un motor, y le están vendiendo exactamente el mismo motor de ellos. Entonces, y se los venden a un precio inalcanzable. O si no, dame X cantidad de dinero que yo te digo dónde está tu motor. O sea, esto es una extorsión y se presta para el cometimiento de muchos delitos dentro de este sector. Por lo tanto, tenemos que precautelar y proteger la vida del pesquero, la vida de sus familiares y obviamente también la propiedad del pesquero artesanal. Correcto. Asambleísta Verónica Guevara, no sé si es que tiene algo más que acotar en los temas de seguridad, porque también quisiera retomar el tema del ingreso de esta flota industrial en la zona en donde tendría prohibiciones, ¿no? Es que ya no sería una prohibición desde el momento en que el acuerdo ministerial fue reformado el 18 de agosto del 2016, que en su artículo 1D justamente consta que dentro de la zona de reserva puede ingresar la flota, en este caso pesquera industrial. Pero es industrial. ¿Cuáles son los motivos por los que se le permitió el ingreso a esta flota pesquera? Eso es lo que justamente reclaman. ¿Y en el documento no se encuentra tal vez una exposición?
Aquí lo que dice claramente en el artículo 1D es que, me permite, por favor, Claro, claro. textualmente, dentro de la zona de pesca reservada exclusivamente para los pescadores artesanales. Mire la contradicción que existe aquí. Zona de pesca reservada exclusiva para los pescadores artesanales, podrá realizar faenas de pesca la flota industrial de red de arrastre para la captura de camarón pomada. En consecuencia, tanto el sector pesquero artesanal como la flota de captura de camarón pomada se obligan a ejercer sus actividades productivas vigilando la preservación de los recursos bioacuáticos. Este es el acuerdo que permitió que la flota pesquera industrial ingrese hasta la segunda milla. Entonces, hay que escuchar, lógicamente, si estamos hablando, aquí hay una contradicción expresa, si estamos hablando de área exclusiva de reserva, debió contemplarse de esa manera y no poner una salvedad en el mismo artículo que realmente lo que hace es hacerlo contradictorio. ¿Cómo perjudica esto a los pesqueros? ¿Cómo perjudica esto? Porque no es lo mismo tener una flota industrial que tiene otro tipo de tecnología y que está categorizada de forma distinta. Efectivamente existe una parte del sector pesquero artesanal que demanda, y más allá del sector pesquero artesanal es el sector industrial, que no está en las grandes, vamos a decirlo en términos sencillos, en las grandes ligas, con las grandes embarcaciones. Correcto. Pero hay una línea muy delgada para poder establecer este tipo de categorizaciones. El proyecto del Ejecutivo plantea, por ejemplo, una categoría A y categoría B, donde habla, para categorizarlos, de las embarcaciones con eslora. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar en consideración el largo de la embarcación, la dimensión en el largo de la embarcación de hasta 10 metros, que sería la que estaría en la categoría A, y la que estaría en la categoría B, que habla desde los 20 metros para poderlos categorizar. Estos serían ya los industriales. Esto sería para pesca artesanal, dice el Ejecutivo, para pesca artesanal, y que estarían inscritos del registro de pesca. Justamente por eso es que al poner estas generalizaciones no son consecuentes o coherentes con la demanda del sector pesquero artesanal, que en cambio hace otro tipo de propuestas donde ellos, muchos distan del criterio dado en este momento por la compañera, porque ¿qué es lo que indican? Justamente que se rebasa esta línea. ¿Cómo podemos definir técnicamente quiénes son la flota industrial y quiénes son los artesanales cuando ellos utilizan otro tipo de artes, otro tipo de aparejos, muchas veces en las canoas, muchas veces en sus fibras de vidrio, en sus pangas, solamente utilizan un motor o lo hacen todo manualmente? Dista mucho. Hoy justamente teníamos la discusión cuando hablábamos en uno de los artículos sobre la tecnología de bajo costo. No es que no querramos que los pescadores artesanales tengan tecnología. Lo lógico es innovar e ir hacia esa innovación para que ellos puedan tener inclusive una mejor garantía para poder desarrollar sus faenas dentro del mar. Pero cuando ya hablamos de tecnología, tenemos que tener un criterio muy aterrizado realmente con los técnicos, y hoy estuvieron, y eso hay que reconocer que la comisión ha tenido una postura muy firme para que vengan los técnicos, que esté presente. Hoy estuvieron la Subsecretaría de Pesca, también estuvo acompañándonos la FAO, estuvo el representante de la INP, para poder definir, por ejemplo, el glosario que vamos a ubicar dentro de la ley para poder tener el manejo real de las definiciones. Allí tengo que hacerle una acotación importante. Legislador, si me permite, cuando hablamos ya de tecnología también debemos hablar necesariamente de costos. Y así es. En consecuencia, el sector pesquero artesanal está en las condiciones económicas, me refiero, como para acceder a tecnología de punta que pueda precisamente, no sé si compararse con otro tipo de embarcaciones que se encuentran en el exterior, en el extranjero, que podrían estar precisamente ingresando a nuestras millas náuticas. Usted está haciendo justamente la pregunta del millón. Al analizar el proyecto del Ejecutivo, encontramos artículos de generalidades que envían al reglamento la mayoría de normativa que debería constar en estos artículos justamente para beneficio del sector. Por eso es que ellos demandan que no hay beneficios específicos para ellos en el proyecto que envía el Ejecutivo. Y ahí está esta disyuntiva por la cual puede estar bien estructurado el proyecto, pero no contempla puntualmente qué beneficios va a tener. Entonces, efectivamente, si queremos mejorar el tema de tecnologías, ¿cómo vamos a categorizar? ¿Quiénes deben estar en la flota industrial? ¿Quiénes deben estar en
el sector pesquero artesanal. No podemos tampoco, bajo esas premisas o esos criterios, condenar a que los pescadores artesanales tengan que ser pobres porque tienen que tener solamente la panga, porque tienen que tener solo la fibra de vidrio. Asambleísta Mercedes Serrano, y si es así, aprovechando también la coyuntura, ¿puede la Asamblea Nacional gestionar, observar de alguna u otra forma para que dentro de las medidas económicas que estarían por llegar a la Asamblea Nacional se incluyan este tipo de exenciones, no sé si de tipo tributario, tipo arancelario, para que precisamente los pescadores artesanales accedan a tecnología de punta? Bueno, yo considero que es necesario hacerlo, o sea, hubiese sido un éxito y una decisión muy acertada de parte del Ejecutivo de que en estas reformas económicas envíe algo en beneficio del sector pesquero, porque realmente lo necesita. El sector pesquero, tanto el artesanal como el industrial, en toda la que es la cadena productiva pesquera, están pidiendo de manera desesperada que se le otorgue créditos a bajo costo de porcentajes de intereses, porque los intereses para ellos son muy elevados. Aparte, no les pueden dar créditos porque tú sabes que para darte un crédito, facilitarte un crédito, tú siempre tienes que dejar algo en garantía, algo hipotecado, pero tú sabes que muchas veces el pesquero artesanal, el que está en puerto, el que está a la orilla, él simplemente tiene una casa donde arrienda, no tiene una casa propia, con el mejor de los esfuerzos tal vez logre tener una casa propia, pero tú sabes que igual también de repente les da miedo hipotecar su casita, y además ellos no pueden poner como garantía su canoa o su motor. O sea, la intención también de este proyecto de ley es de que tanto su herramienta de trabajo, ya sea la canoa o el barco que tengan o la embarcación que tengan, sirva como garantía, como prenda para ellos poder acceder a un crédito, porque es necesario. Ellos también necesitan innovar, necesitan salir adelante, necesitan crecer, necesitan desarrollarse, porque si es que el sector pesquero, que es el sector pesquero artesanal, que es el sector de inicio de la cadena productiva, no crece, no se desenvuelve, no se desarrolla, ¿cómo vamos a esperar de que el Ecuador y la economía del Ecuador se desarrolle mucho más rápido? Sobre todo cuando se habla que en el sector pesquero, o el sector pesquero es el que aporta en 9.8% a las exportaciones del Ecuador, es decir, es un rubro significativo. Es un rubro significativo, efectivamente, o sea, si no me equivoco está entre el tercero o cuarto en la lista, primero está el petróleo, segundo está el banano y luego viene el sector pesquero, el sector acuícola. Está mucho más alto que el camarón. Exacto, entonces, o sea, van por ahí con el tema de la pesca, el camarón, pero el tema igual es pesca y acuícola, se trata de esta ley, claro. Y la idea es beneficiar con créditos a todo este sector para que realmente aporte y genere mayor economía al país. Entonces, obviamente el presidente, el ejecutivo, tiene que poner los ojos sobre el agro, sobre el sector pesquero, sobre el sector acuícola, que es lo que siempre hemos vivido. El petróleo el día de mañana se podrá acabar o el petróleo del día de mañana baja de precio y no podemos depender del precio internacional de petróleo, sino que tenemos que depender de los productos que nosotros mismos producimos. Entonces, por lo tanto, al sector pesquero tienes que darle la importancia de vida. Hubiese sido una decisión muy acertada, como te lo dije hace un momento, de que el presidente y el Ejecutivo, dentro de estas medidas económicas, le haya dado un beneficio al sector pesquero. Pero podría tramitarse también a través de la Asamblea Nacional, porque en algún momento la iniciativa llegará al Pleno. Efectivamente, o sea, de hecho el tratamiento que hay que darle a la ley, tenemos 45 días desde que la Comisión de Soberanía Alimentaria tuvo conocimiento de la ley de pesca presentada por el Ejecutivo. Por lo tanto, como eso pasó automáticamente a la subcomisión, ¿verdad? Porque estábamos tratando este proyecto dentro de la subcomisión, nosotros presentamos hoy día el proyecto, independientemente de cuándo hemos presentado el proyecto a la comisión como tal, tenemos 45 días, de las cuales se vence el 5 de noviembre. Para presentar, para elevar el primer informe como Comisión de Soberanía Alimentaria, para que este informe del proyecto final pase a un primer debate a la Asamblea Nacional. Correcto. Y la idea es proponer, y de hecho está plasmado aquí en el articulado, de que se le beneficie con créditos al sector pesquero, porque es justo y necesario e inmediato. Correcto. Legisladoras, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos respecto de la infraestructura para conocer si es que nuestro país precisamente tiene esta infraestructura necesaria para llevar adelante esta actividad. Siga con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate por la señal de los medios legislativos. Canal 42 en la ciudad de Quito, en la televisión legislativa y a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Asambleísta Verónica Guevara, usted nos conversaba que existen otros beneficios que establecería esta iniciativa legal que está en construcción y que ya nos ha fijado un plazo. Al menos hasta el 5 de noviembre se pretendería entregar el informe para primer debate de este proyecto de ley. Sí, teniendo claridad de cuáles son las demandas del sector. Ellos nos plantean, lo que le decía en el glosario, tener claridad de las definiciones de las palabras, de la terminología que se utiliza y que también revisemos legislación comparada, lo que hay en los acuerdos. Aquí mismo en la Comisión de Relaciones Internacionales en enero se aprobó un acuerdo justamente con respecto al tema de pesca ilegal no reglamentada. ¿Por qué es necesario, primero, por qué es necesario reglamentar el glosario o definir el glosario de términos? ¿Por qué es necesario definir el glosario de términos en la ley? Porque, por ejemplo, algo importantísimo. Dentro del concepto de pesca artesanal están en este momento, en la ley vigente, incluidos los cangrejeros y los concheros, cuando es una actividad totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ellos hacen recolección. Entonces, una de las demandas de ellos para poder recibir los beneficios, exactamente, es tener claridad en las definiciones de sus actividades, para que de esa manera puedan ubicarse beneficios de acuerdo a la actividad real que ellos realizan. Ustedes conversaban en la pausa de un término, el término tecnología es que precisamente aquello, si se tecnifican el sector artesanal, ya no serían como tal artesanales, sino tendrían otra categoría. ¿Eso también entra dentro de esta discusión? Justamente entra en esta discusión, por eso ellos plantean que sea reconocida su actividad como tal, que sea contemplada en la ley, que esté en el glosario de actividades, para que podamos tener mayor conocimiento, mayor investigación y que, por ejemplo, se debe incorporar una clasificación de pescador artesanal en donde se incluyan pesca recolectora cangrejera, pesca recolectora conchera, pesca costera, pesca oceánica, pesca fluvial, para que de esta manera podamos revisar qué tipo de beneficios necesitan y demandas como el artículo contempla, el artículo que envía el Ejecutivo con respecto a tecnología de bajo costo. ¿Cuál es esa tecnología de bajo costo que como incentivo, por ejemplo, el Ejecutivo pretende darle a la pesca artesanal? Para que nos digan cuál es, para nosotros poderla debatir y discutir y decir sí, efectivamente el sector necesita este tipo de tecnología, o cuál es el fondo de poner esto en el artículo. Que dejen de ser pescadores artesanales, que dejen de estar dentro de la categorización de pescadores artesanales y que sus embarcaciones pasen esa línea delgada de la que le hablaba hace un momento y vengan a ser una categorización que algunos indican semi-industriales o industriales. Entonces, ahí es cuando le hablo de que los artículos que vienen por parte del Ejecutivo están demasiado generalizados y no nos dicen realmente hacia dónde va el proyecto que ellos han presentado. Asambleísta Mercedes Serrano, ¿qué otras iniciativas, incentivos se pretenden incluir dentro del documento? Bueno, como te mencionaba, dentro de los pedidos de seguridad que hace el sector pesquero, yo creo que también hay que darles el dispositivo de monitoreo para cada una de las embarcaciones, por razón de que los conocidos llamados piratas, obviamente no solamente es que te roban el producto que has pescado y no solamente también es que te secuestran o te matan, sino que encima te retienen muchas veces para extorsionarte a la persona, a la embarcación, y te tienen en alta mar un día, 2 días. Entonces, por ende, todo el pesquero que está en alta mar, su familia está preocupada porque no llega, no tiene una jornada, o sea, no ha cumplido con su jornada diaria, y por lo tanto yo creo que la incorporación de un dispositivo de monitoreo dentro de las embarcaciones y que esto sea también controlado por el Estado es justo y necesario, es temas indispensable. De seguridad, temas económicos, al menos 2 incentivos claros. Exacto, o sea, la idea es brindarle una seguridad a todo este sector. Para más que todo, como te decía hace un momento, garantizar la vida de ellos, garantizar su seguridad y saber de que van a volver a su casa, porque ellos tienen familia, ellos tienen esposas, o en este caso también salen esposas a alta mar, tienen esposos, tienen hijos,
insumos, por lo tanto ellos quieren regresar. Te decía lo de la pesca de subsistencia. La idea es de que el que tiene su pequeña canoa pueda pescar los alimentos, o sea, el producto que se encuentre en la orilla del mar, dentro de la milla náutica, por lo tanto, y ellos viven del día a día con este tipo de pesca, ¿verdad? Cabe señalar, no son este sector no es el que precisamente abastece a todo el territorio ecuatoriano, sino más bien son los que se dedican a la venta en los sectores, en los poblados en donde a un ellos círculo habitan, muy ¿no? cercano, a un círculo muy cercano. Que puede ser el barrio, tal vez, la sales al familia. mercado y lo vendes al mercado, o ellos mismos tienen su puesto en el mercado, pero la idea de poder diferenciar hasta qué milla náutica tú puedes pescar es más que todo para saber qué tipo de producto tú vas a obtener dentro de este límite náutico, ¿verdad? Porque al momento de que si el sector industrial se mete y está dentro o interfiere dentro de las 8 millas náuticas que va a ser, aspiramos que sea ley para el sector artesanal, si ellos se insertan, están dentro de las 8 millas náuticas, se le van a llevar todo su producto, todo su alimento, todo el producto que ellos pueden vender. Competencia ¿verdad? desleal. Va a ser una competencia desleal y Claro. va a ser eso una ilegalidad. Por lo tanto, se tiene que poner sanciones fuertes para que obviamente el sector industrial no afecte al sector artesanal. Pero observamos también casos como un barco de bandera china que ingresó a zona que estaba protegida en la provincia de Galápagos, por ejemplo. Allí, ¿cuáles son los controles que se debe hacer? Bueno, más allá de que exista una norma con sanciones fuertes, la idea también, y obviamente esto es un llamado para el gobierno, para la cartera de Estado correspondiente, de que el personal que está encargado de controlar este tipo de situaciones emergentes, pues lo haga con celeridad, que lo haga con responsabilidad y no lo haga porque se dejó manipular o se dejó llevar por algún regalo o se dejó llevar por algún criterio o por algún comentario, cosas que suceden en el país, los actos de corrupción, y no podemos permitir de que eso continúe, de que eso siga. Por lo tanto, la cartera de Estado, por intermedio de su representante, ya sea su ministro y las demás responsables y las personas que están trabajando y están encargadas de esta área, deberían de tomar medidas estrictas y medidas serias en cumplimiento de la ley. Asambleísta Verónica Guevara, dentro de esta normativa se entregan atribuciones tal vez a carteras de Estado para que mejoren, optimicen los sistemas de control en nuestro límite marítimo. Sí, ya le voy a responder con respecto a eso. Quiero concretar algo más con respecto a lo que indicó la compañera legisladora. Una demanda importante por parte del sector pesquero artesanal y obviamente el acuícola, cuando estamos hablando de recolección, ya teniendo claras estas definiciones, es el seguro social, un seguro social individual para los pescadores artesanales. Ellos demandan y la propuesta de ellos es que el 70% de este aporte sea cubierto por el Estado y el 30% en este caso por el asegurado. Plantean una también de afiliación voluntaria. De afiliación voluntaria. Un seguro que cubra por muerte o por accidente en el mar, por desmembración que le genere algún tipo de discapacidad. En el tema de seguridad, para complementar algo de lo citado, es que es difícil también, nos decían ellos cuando ponen las denuncias, cuando son asaltados por los piratas, ¿qué sucede cuando la policía va a hacer la investigación? Este es un problema realmente fuerte. ¿Qué sucede cuando ya en el mar no hay evidencia de lo que ha sucedido? La legislación debe responder a ese tipo de realidades que no son ajenas, porque efectivamente vienen, te roban, se llevan la embarcación. Citaba la compañera Mercedes, que muchas veces vienen y te vuelven a negociar tu mismo motor fuera de borda. ¿Cómo encontramos evidencia en el mar que permita establecer el cometimiento del delito? Esa es una discusión que tenemos que darle en la comisión. No basta con que la denuncia. Definitivamente no basta con la denuncia. Nosotros, cuando estuve de presidenta subrogante, presidenta encargada de la comisión, nosotros realizamos el Foro Nacional de Pesca Artesanal,
y justamente tuvimos la presencia, lógicamente, de la Marina, tuvimos la presencia del Ministro de Defensa, tuvimos la presencia del Ministerio del Interior, tuvimos la presencia de la Fiscalía inclusive, y discutíamos este tema, cómo con legislación analizada aquí en base a la realidad y cómo con legislación comparada podemos establecer el procedimiento que deben seguir para poder establecer los delitos cometidos en el mar. ¿Y eso cómo se lo hace? Porque el tema es sensible, el tema es grave. Si es que no se puede determinar que en efecto un pescador artesanal sufrió un asalto, prácticamente estaría en la indefensión, ¿no? Esa es la demanda del sector. Y esos son uno de los grandes temas que no contempla, por ejemplo, el proyecto. Algo que citaba usted en ese momento y que le tomé mucha atención cuando hablaba del proyecto económico urgente que va a venir, que ya está anunciado que va a venir. Hemos escuchado por allí que vienen algunas reformas para el sector agropecuario y para el sector pesquero, de las cuales obviamente no tenemos conocimiento y no podemos hablar en base a supuestos, pero considero que es una buena oportunidad para que varias de estas observaciones o varias de estas demandas, como el tema de política crediticia en el sector pesquero, artesanal, industrial y en el sector acuícola, puedan ser escuchadas y puedan ser realmente atendidas. En uno de estos foros también, en uno de estos talleres que realizamos, en algún momento se invitó a la gerente, en este caso del Banco Central. Hablábamos allí del tema agropecuario, del tema pesquero. Entonces se hablaba de un informe reservado que luego nos llegó con respecto a la posibilidad de bajar 2 puntos en la tasa de interés para estos sectores productivos, creando subsegmentos dirigidos justamente a poder incentivar la actividad. En cuanto, legisladora, no sé si maneja esa cifra, pero sí quisiera consultarle en cuánto se encuentra la tasa de interés para un pescador artesanal que desea acceder a un crédito. En este momento, para el sector productivo, realmente estamos hablando de 11%. Más de 9%. 11, o sea, sí, más. Sigue siendo elevado. Entonces. Lo ideal sería tener una sola cifra. Sería lo ideal. Hoy, casualmente, escuchaba al ministro de Finanzas hablar algo que el otro día tuve la oportunidad de conversar con el presidente del directorio de Ban Ecuador y hablaba de préstamos del 7%. Entonces, yo créame que quiero creer que en ese proyecto de ley va a venir algo como eso. Quiero creer que va a ser así. ¿Mantiene la esperanza usted? Bueno, realmente la esperanza la he perdido con todo lo que ha sucedido y las medidas económicas que anoche se anunciaron, por todo lo que se viene, lo difícil que va a ponerse la situación para el país, para los servidores públicos, y quiero solidarizarme con todos los servidores públicos. Realmente la situación es compleja, no creo que el país aguante todo esto, pero esperemos, quiero creer por el bien del sector pesquero, ya le digo artesanal, industrial, porque la ley definitivamente no es solamente y exclusivamente para el sector pesquero artesanal, es para el sector acuícola, pero debe tener condiciones, parámetros claros, regulatorios para todos los sectores, no a beneficio de unos y en desmedro de otros, sino por el contrario tenemos que tener una legislación que responda a las demandas del sector. Asambleísta Mercedes Serrano, y es que es evidente en el sector pesquero, si es que no existen los recursos económicos para acceder a tecnología y por ende también a temas de seguridad, uno creería que estaría prácticamente alejado, marginado de la producción de nuestro país. O sea, y no solamente en el sector pesquero, eso sucede en todo el sector agrícola, el sector acuícola, sucede en toda la parte productiva del país. Lamentablemente, poder acceder tú a un crédito en general para tú poder producir es bastante complicado, porque primero te ponen trabas por la cantidad de requisitos que te piden. ¿A ellos también? Por supuesto, no te estoy diciendo de que obviamente tampoco puede acceder a un crédito porque no tiene garantía, no tiene que hipotecar,
No tiene que prendar, porque la ley no le permitía que sus embarcaciones o su herramienta de trabajo pueda ser prendada. El día de hoy en el proyecto de ley se contempla de que sus embarcaciones, sus motores puedan ser prendados para poder acceder a un microcrédito, que ellos lo que necesitan es un capital de trabajo para poder desenvolverse, poder desarrollar y poder generar mayor liquidez y obviamente levantar la economía del país. Tampoco es que el sector pesquero va a cambiar lo que va a suceder de aquí en adelante, como lo dijo mi compañera Verónica, en sentido de que es lamentable y es triste escuchar las medidas económicas que fueron anunciadas la noche de ayer, y por lo tanto se va a venir un caos para el país. Más que todo por la eliminación de los subsidios al diésel, a los combustibles, y esto va a afectar, esto va a afectar al sector pesquero. ¿Les afecta a ellos? Por supuesto que sí, porque ellos ¿cómo prenden sus embarcaciones? ¿Cómo utilizan sus motores? Ellos utilizan el diésel y el diésel 2. Exacto, y el diésel va a costar 1.5 más del precio normal. $2.22 en referencia ¿Y a a los cuánto precios estaba? internacionales. 1.03. O sea, te va a costar casi el doble el precio. Entonces, obviamente, esto no solamente va a afectar al sector pesquero, sino que va a afectar a todos los sectores. Por lo tanto, lo ideal sería que el presidente sí reconsidere el tema de la eliminación del subsidio, porque esto va a ser un caos para el país. O focalizarlo a propósito de esta normativa legisladoras, y con esto vamos ya cerrando. Brevemente, asambleísta Verónica Guevara. Un punto de información aquí. Brevemente, sí, bueno, los puntos de información se los utiliza mucho en el Pleno, pero bueno, está bien, no hay problema. Puntualmente, ¿se podría focalizar en el tema del subsidio precisamente para el sector pesquero, para no afectar a este sector, al pesquero artesanal? Es que justamente en era esa línea era el tiene punto de punto de información. información, Bueno, realmente son dos temas. A ver, nosotros debemos medir el impacto, pero estamos hablando del aumento del diésel que va a afectar efectivamente en el tema más de transporte, ¿no? Ese es el impacto que vamos a tener. Pero existe pues un acuerdo ministerial donde está regulado el tema del diésel para uso del sector pesquero artesanal. El presidente aún no se ha pronunciado realmente si esto también va a sufrir en el ámbito del sector productivo, si va a sufrir también aumento. Entonces, allí sí deberíamos esperar que el presidente se pronuncie con respecto a si va a cambiar los valores para el diésel que utiliza el sector pesquero. Según el decreto ejecutivo emitido este último miércoles, se liberan los precios para todo el tipo de gasolina. Sí, pero debería el presidente pronunciarse. De acuerdo a lo que yo leí, se libera, pero esto tiene una normativa especial, entonces debería pronunciarse el presidente si va a reformar ese decreto, si lo va a reformar y qué implicaciones va a tener. Correcto. Por eso es que no hemos visto todavía un pronunciamiento en el sector pesquero artesanal. 30 segundos aparte de eso, decirles que lo que nosotros planteamos desde el sector, o recogemos la inquietud del sector, es no que sean dirigidos hacia ellos, a su segmento, microcréditos que están sobre el 20% inclusive. Nosotros estamos hablando de una tasa preferencial para la creación de este subsegmento en el ámbito de la producción, para ellos específicamente, porque si hablamos de microcréditos estamos hablando más del 20% que no sería favorable para Correcto, ellos. asambleísta, se nos agotó el tiempo nada más. 30 segundos, asambleísta Mercedes Serrano, sus conclusiones y al mismo tiempo le voy a dar a usted, asambleísta Verónica Guevara. Bueno, usted. básicamente justamente por la emisión por el decreto que fue emitido hoy en la mañana de parte del presidente, de parte del Ejecutivo, es en donde se ha creado esta incertidumbre de todo el sector productivo, tanto bananero, pesquero, acuícola, transportista, y obviamente esto ha alertado al país. Por eso es la preocupación y obviamente esto será un caos para el país. Y va a alertar mucho a todos los sectores productivos del Ecuador. Quiero dar un mensaje y que llegue a todo el sector pesquero, porque estamos trabajando para crear una ley que los beneficie, que los ayude. Como servidor y como legisladora de la provincia del Oro y de todo el sector pesquero, ténganlo por seguro de que vamos a hacer que se respete las 8 millas náuticas, de que se les dé créditos y obviamente se les brinde seguridad y se les dé una garantía con una buena política pública para que ustedes tengan un bienestar y puedan seguir produciendo en su área. Gracias, Muchas asambleísta gracias. Mercedes Serrano. Igualmente, 30 segundos, asambleísta Verónica Guevara. Ya. Dentro del fortalecimiento de la institucionalidad que plantea el Ejecutivo,
y que también está revisado en el informe que dio la subcomisión. Sería importante dentro de las atribuciones la creación del Consejo Consultivo, la coordinación está contemplada inclusive en la ley vigente de las coordinaciones y las acciones con el sector privado, pero habla de una persona. Nosotros deberíamos en la ley contemplar que se coordine también con las organizaciones pesqueras artesanales y acuícolas del país. Muy bien, gracias asambleísta Verónica Guevara, gracias asambleísta Mercedes Serrano, gracias amigas y amigos. Como siempre, ustedes desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, sacarán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.